Equipo, muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Hola, buenos días. Hola Iván, buenos días. La Luisa, Henry, Wilmer y todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Qué gusto verte nuevamente en nuestra Igual. tercera sesión de mejora de procesos en la industria 4.0. Para aquellos que han estado en las dos sesiones anteriores, saben que hemos encaminado una temática donde Luisa tiene una experticia y de por sí Luisa es nuestra pellera en Ecopetrol. Ahora les colocaré en el chat si no han podido estar en las sesiones anteriores o quieren reforzar alguna temática de las sesiones anteriores. Les colocaré el link del canal de YouTube donde subimos las capacitaciones que llevamos a cabo. Luisa, como les decía, es experta en procesos. Actualmente está con nuestro cliente Ecopetrol y es la que amablemente nos ha acompañado en la estructuración de este consultorio técnico que llevamos nuestra tercera sesión. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, buenos días para todos. Qué bien que vayamos ya por el tercer módulo, ¿no? Hoy Sí, tenemos súper más bien. cositas y el compromiso también que teníamos de la sesión anterior. Sí, listo, Luisa, perfecto. Si quieres nos Entonces, compartes pues, la pantalla. si quieres, vamos a dar inicio entonces, efectivamente. Voy a iniciar primero, equipo, por un compromiso que teníamos que nos quedó del módulo anterior y veíamos dentro precisamente del ejercicio que hicimos algunas herramientas estratégicas. Estas herramientas estratégicas, si bien es cierto, tienen un objetivo y generalmente están orientadas a la creación, ¿sí? O a la valoración del negocio en general, precisamente por todos los aspectos y contextos en los cuales se puede llegar a ver la organización. También vimos que lo podemos utilizar como una herramienta de entendimiento dentro de nuestros proyectos. Les comentaba que la usaba dentro del mejoramiento de procesos cuando íbamos a hacer como el abordaje de primer momento de cualquier tipo de proyecto en el que uno dice, bueno, ¿en dónde estaré ubicado? ¿Sí? Cada uno dentro de un proyecto pues tiene un rol. Sin embargo, todos necesitamos el mismo entendimiento para poder saber exactamente cómo cada uno desde nuestro rol vamos a contribuir al proyecto. Entonces veíamos dentro de esas herramientas estratégicas una que se llama Canvas. Y habíamos dicho como compromiso que íbamos a dejar un ejemplo de lo que se había explicado de alguna forma a alto nivel de cómo poderla utilizar dentro de nuestros proyectos como una herramienta que nos permita de alguna forma evidenciar de forma muy general la situación actual. Entonces, equipo, acá dejé como este Excel que no fuera muy complejo, que fuera bastante sencillo de entender y quiero repasar un poco. Esto fue algo de lo que vimos con el ejemplo, pero pues digamos que ya escrito como para que recordemos un poco cómo podríamos utilizar esta herramienta dentro de la situación actual. Entonces aquí el ejemplo ilustrativo va a ser con Banco CIB, el proyecto va a ser algo muy fácil, definir e implementar nuevos tipos de venta cross-sell que tienen que ver como con todo el tema de venta cruzada, es decir, cuando yo adquiero un producto bancario y después esas famosas llamadas o de pronto pop-up cuando yo entro a la web o mensajes de texto. Esas son formas de venta cruzada, en donde yo al adquirir, por ejemplo, una cuenta de ahorros, por ahí a los 2, 3 meses o menos, dependiendo la estrategia, me contacta ya el banco a mí a través de algún tipo de asesor a ofrecerme nuevos productos, seguros, CDTs, cuentas adicionales, tarjetas de crédito. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, nosotros estamos en ese proyecto y desde el rol, en este caso, en el que he ejecutado, que es el de procesos, vamos a ver y decir, bueno, yo necesito entender exactamente a nivel general cómo cómo entender, ¿sí? Esa situación de estos clientes, porque acá me dicen, oiga, el proyecto tiene alcance a todos los segmentos de la compañía. Entonces, oiga, ¿cuáles son los segmentos de la compañía?
¿Sí? ¿Cuáles serán? Entonces, cuando nosotros no utilizamos ningún tipo de herramienta, pues sabemos que necesitamos entender ese tipo de aspectos, pero como que no llevamos un orden. Entonces, vamos a ver cómo una herramienta que la utilizan, como le decía, de forma estratégica nos sirve para entender el proyecto. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de procesos, oiga, ¿cuáles serán los segmentos de la compañía? Entonces, cojo y rayo aquí. Venga, existe segmento de cliente clásico, de cliente preferente, de cliente premium, de cliente gold. Esto a una primera vista, ya por lo menos cuando me digan, oiga, ¿y cuántos segmentos tenemos? Ah, sí, son 4 grandes segmentos. Entonces ya como, digamos que como un overview, ya me sirve de alguna manera para tener el contexto. Listo. En el segundo cuadrante, ¿qué tenemos? La propuesta de valor y uno le puede incluir la información que uno quiera, ¿sí? Si uno quisiera ser más robusto, pues puedes decir, bueno, este cliente clásico, ¿por qué se caracteriza? Entonces, generalmente esos clientes, para poderlos segmentar allí, si yo, por ejemplo, dentro de mi rol, dentro del entendimiento que necesito hacer, requiero esa información, la puedo agregar y eso es lo bueno de estas herramientas que son bastante flexibles. Entonces, si yo quiero decir, oiga, es que el cliente clásico es porque va desde tantos millones de pesos que mueve mensualmente o porque tiene estas X características, o la variable que haga que ese cliente esté dentro de, se pueda clasificar dentro de cualquiera de esos segmentos, que para mí, por ejemplo, en el caso de procesos, o en el caso de si yo, no sé, soy desde el punto de vista técnico, o desde el punto de vista de calidad, o desde el punto de vista del rol que quieran en proyectos, hay una variable dentro de esos segmentos que para mí es importante, la puedo citar ahí. Ahora sí, pasando al siguiente cuadrante, la propuesta de valor. Oiga, a mí me interesa saber, ¿sí? Porque yo necesito entender para implementar esos nuevos tipos de venta, ¿sí? ¿Qué es lo que yo actualmente le ofrezco, ¿sí? A estos clientes. ¿Cuáles son los productos? ¿Será que a todos les ofrezco lo mismo? ¿Será que todos tienen lo mismo? Entonces, este cuadrante me ayuda a mí a empezar a entender un poco cómo en la situación actual ese cliente lo veo a través de la propuesta de valor, es decir, de los productos que yo oferto o servicios. Entonces, en este caso, que el cliente clásico le ofertamos cuentas de ahorro y puedo ponerle las características. Si hay varios tipos de cuenta de ahorro, una cuenta de ahorro con un nombre específico, la pongo. CDT es tarjeta de crédito sin cuota de manejo. Entonces, por ejemplo, pucha, acuérdese que a este cliente, por ejemplo, en el caso de Crocel de venta cruzada, qué atractivo poderle vender una tarjeta de crédito y poderle llegar a él con ese beneficio de sin cuota de manejo, que seguramente para el segmento clásico ese es un buen gancho y es bastante atractivo. Cliente preferente. Y bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Y será que hoy sí lo estamos ofertando mediante las ventas Crossell o será que solamente estamos esperando allá en la oficina o en los canales digitales a que el cliente sea el que tome la iniciativa de adquirirlo? ¿Sí? Y puede ser que hoy ya se tiene ese beneficio, pero a través del canal Crossell o de ventas Crossell no lo tenemos. Entonces ya ahí vamos empezando a mapear y a identificar. Cliente preferente, bueno, este tiene otras características y de pronto a este, diferencia del cliente clásico, le interesa la tarjeta con redención de puntos. Que el cliente premium, que este adicional a todos los productos normales, este tiene una tarjeta con redención de puntos en un catálogo exclusivo para ese segmento, donde tiene acceso a alianzas, a convenios, a descuentos, de pronto no en el almacén de grandes superficies, o de pronto sí, pero de pronto en joyerías, bueno, en diferentes tipos de artículos que son un poco más de este tipo de segmento. A nivel de otro cuadrante, por ejemplo, el de canales, ¿a nosotros para qué nos sirve dentro de este tema, por ejemplo, el proyecto de ventas Crossell? Venga, miremos a hoy qué canales están disponibles y, por ejemplo, acá empecé a resaltar el cliente premium, porque si, por ejemplo, nosotros decimos, oiga, sí, es para todos los segmentos de la compañía, pero por la priorización dentro del proyecto, vamos a arrancar con el cliente premium porque es el volumen de clientes que mayor tenemos, porque es en donde mayor potencial vemos, por las características por las cuales se haya hecho la priorización dentro del proyecto. Entonces, yo podría ir acotando la información que me interesa por cada uno de los segmentos también.
Entonces, digamos que acá lo intenté poner de forma general, partiendo de la premisa de queremos tener un overview rápido de mi situación actual para mi proyecto, utilizando una herramienta que es estratégica. Entonces, dentro de los canales, oiga, ¿qué tipo de canales tenemos? Tenemos presenciales, virtuales, WhatsApp, a través de chatbot, telefónico, incluso tenemos gestores comerciales para ciertos segmentos como Premium y Gold, que esto lo vamos a ver referenciado, por ejemplo, en el tipo de relacionamiento con los clientes. Y esto porque es importante entenderlo y saberlo. Entonces, si yo, por ejemplo, desconozco dentro de mi proyecto porque yo voy a toda velocidad y digo, ay, sí, yo conozco cliente clásico, sí, son 4 segmentos, preferente premium y gold, listo, a ellos se les está vendiendo estos productos y empiezo a tener, digamos que como información regadita como por todo lado. Y de pronto se me pasa a mí entender y saber en la situación actual que este tipo de cliente premium, ¿sí? Porque es que eso es lo importante, por ejemplo, en el tema de los segmentos, su relacionamiento con la empresa es a través de un gestor, porque es el tipo de cliente que no se acerca generalmente a la oficina, que no contesta cualquier tipo de número de teléfono, que no está pendiente de pronto o no le gustan los pop-up de pronto dentro de la web, los descarta, o mucho menos está pendiente de un mensaje de texto al celular, ¿sí? Entonces, cuando yo dentro del proyecto desconozco este tipo de características, puede ser que yo no, digamos que no lleve acertadamente, pues, la propuesta a la cual, digamos, le va a pegar este segmento. Yo puedo tener de pronto una estrategia general y que pueda llegar a ser atractiva para otro tipo de segmentos, pero no para el premium, ¿sí? Y por eso es importante entenderlo. Entonces, cuando yo dentro de la herramienta digo, ah, pucha, este cliente se maneja por gestor comercial, tengo que tener cuidado cuando yo esté haciendo este tipo de venta cruzada, ¿cómo la voy a implementar a partir también del gestor? Si es que de pronto por ahí yo veo oportunidad de hacerlo. Otro tipo, pues para el segmento premium, ¿no? Categoría es la fuente de ingresos, que para el caso, por ejemplo, de si estuviéramos haciendo un tema de negocios, pues eso, oiga, ¿cómo vamos nosotros a recaudar, etcétera? Y tiene que ver con esto, pero para el caso que estamos haciendo del proyecto, pues más allá que poner, oiga, ¿cuál será la fuente de ingresos de la compañía? Y cómo ponerme allá todo soñador, no, sino para el proyecto. Bueno, listo, yo estoy entendiendo los clientes y estoy viendo cómo los clientes se relacionan conmigo, a través de qué canales, de qué propuestas de valor de los productos y las fuentes de ingreso, porque serán importantes, porque ahí yo logro entender por los medios de recaudo, yo digo, ah, pucha, mira, vamos a hacer el ejemplo, el cliente premium, los pagos de sus productos los puede o los tiene habilitados por los siguientes canales, app, web, sucursal, corresponsales. Entonces ya uno empieza a dimensionar, ¿sí? Qué tanto este cliente se relaciona con nosotros en términos, por ejemplo, de sus pagos. Ahora, si uno quisiera, por ejemplo, ir agregando información, puede ser que no sea en este mismo esquema, pero sí sirve de base. Y, oiga, venga, ese cliente premium será que ¿cuál será el canal con el que más interactúa para sus pagos? ¿Será la app, la web? Porque es importante dentro de la venta cruzada. Porque son beneficios que yo le puedo brindar al mire, tranquilo, usted puede, le estoy ofreciendo, no sé, una tarjeta de crédito que usted, como sabe, puede pagarla a través de su aplicación, lo puede hacer a través de este mecanismo y como yo lo voy a llevar esa venta cruzada a partir, por ejemplo, del relacionamiento con el gestor, entonces yo tengo que asegurar cómo con esa gerencia, seguramente comercial, voy a alinear las herramientas que va a necesitar este gestor comercial para llegar a ese cliente y poderle decir, sí, mira, a través del app usted puede hacer esto, lo otro, aquello, ¿sí? Como el cuadrante de los recursos claves también me sirve. Y es, por ejemplo, oiga, tenemos que tener en cuenta que este tipo de cliente, ¿sí? Tiene bastante afinidad o gusto, por decirlo, en cuanto a lo que nosotros ofrecemos en temas de convenios, de alianzas, de restaurantes, etcétera, que lo puede llegar a motivar, ¿sí? Para la adquisición de cierto producto.
o de ciertos productos. Entonces, esos recursos claves que tenemos nosotros que identificar también los podemos ir ubicando en este cuadrante. El cuadrante de las actividades clave. Oiga, qué bueno nosotros dentro de toda la vista general, entender y saber por segmento cómo es que es la operación, en términos generales. Entonces, oiga, mire, existen actividades clave como, por ejemplo, las líneas de operación hoy en día están segmentadas por cada uno de los productos y por cada uno de los segmentos. ¿Para qué? Para garantizar el tiempo de respuesta, porque es diferente el tiempo de respuesta de un cliente clásico a un cliente premium, por ejemplo. Entonces, en cuanto a la venta, nosotros también lo vamos a segmentar, no lo vamos a segmentar, y ahí es donde uno empieza a través de, a cruzar con otras herramientas, a través del journey de ese cliente. Oiga, ¿cómo sería? Entonces el cliente lo pide ¿y qué? ¿Y qué pasa? Entonces uno empieza a hacer como el espejo, los puntos de interacción del journey cara al cliente con los puntos de interacción que para el cliente son transparentes, pero que yo los voy de alguna manera visualizando dentro del proceso en cada una de esas interacciones, qué es lo que pasa al interior. Entonces al interior para que ese cliente diga, pucha, esa tarjeta de crédito me la entregaron, mire, en 2 días. El back y el detrás de cámaras de todo eso tiene que ver mucho con entender, oiga, las líneas de operación hoy están segmentadas o no, uy, no están segmentadas, entonces, ¿cómo vamos a garantizar que este cliente le podemos entregar esa tarjeta de crédito en 2 días? ¿Sí? Y ahí viene otro punto que es el otro cuadrante, los socios clave. Ay, vea, para las tarjetas de crédito necesitamos la alineación con los socios, por ejemplo, que me hacen a mí el realce de la tarjeta, que son como esos numeritos y el nombre de la persona y demás, ¿sí? Que me personalizan a mí esa tarjeta. Oiga, y es que resulta que ese mismo proveedor solamente me hace el realce, pero no me hace la entrega. Entonces tengo que tener otro proveedor que me garantice la entrega de ese producto al cliente en los tiempos, ¿sí? Que nosotros nos comprometimos, es decir, nuestra propuesta de valor. Y es así como, por ejemplo, nosotros con una sola herramienta muy rápidamente ubicamos tanta información que nos permite a nosotros tener ese one view, ¿sí? De nuestra situación actual, que no va a ser el 100% y esto detrás tendrá muchas otras cosas que para el proyecto nos sirva así, pero como vista inicial y muy rápida, si nosotros quisiéramos hacer como una validación de lo que tenemos, de lo que nos falta, de lo que tenemos que no perder de vista, esta vista nos sirve bastante. Entonces, equipo, ese era como uno de los primeros compromisos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, o ya pasamos al tercer módulo, que es como el objetivo del día de hoy. No veo manitos arriba. Listo. Entonces, vamos a pasar al Todo módulo. claro, Luisa, gracias. Listo. Espero haber resuelto como la expectativa que se tenía acerca del tema. Ay, ¿cómo se quita esto de allá? Entonces, bueno, equipo, para el día de hoy, la idea es poder compartir con ustedes un poco de todo lo que tiene que ver con las herramientas básicas que utilizamos nosotros dentro del mejoramiento de procesos bajo la filosofía del Lean Six Sigma. Ay, perdón, que yo no sé por qué no se actualizó el link. Me voy a ir así para que no sé por qué no se actualizó. Entonces, listo. El día de hoy vamos a ver algunas herramientas que son básicas, pero que hoy en día todavía son bastante funcionales. Entonces, una herramienta bien importante y es por lo que nosotros siempre deberíamos empezar y dejamos de últimos es la identificación de los problemas y es como resolvemos los problemas normalmente. Entonces, generalmente nosotros partimos definiendo un problema a partir de impresiones. Quiere decir la percepción del problema. Empieza uno a nombrar toda la sintomatología del problema. Falta esto, falta lo otro, falta aquello, como cuando a uno le duele algo. Ah, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de espalda, tengo escalofrío, tengo fiebre, y ahí estoy identificando el problema. No, ahí no estoy identificando el problema, porque el problema, eso que
me está sucediendo, ¿sí? Se está manifestando a partir de cierta sintomatología, pero yo aún no he identificado cuál es el problema. ¿Será que tengo una enfermedad? ¿Tengo varias enfermedades? ¿O qué es lo que me lo está causando y cuál realmente es el problema de todo esto? Pero generalmente cogemos síntomas y de una nos lanzamos a la posible solución. Ay, tengo dolor de cabeza, me voy a tomar una pastilla. Si lo llevamos al ámbito de proyectos, al ámbito laboral, bueno, pues resulta que es que estamos contestando las PQR en 10 días y necesitamos solucionarlas en 5, porque nos llega un requerimiento y tenemos que hacerlo ya. Listo, perfecto. ¿Qué solución tenemos? No, pues existen herramientas que son así súper rápidas y que nos ayudan a enviarle a los clientes las respuestas por mensaje de texto, pero así. Ah, bueno, súper chévere. Entonces, implementemos esa herramienta. O no, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos un back office y que entonces esos pelados les respondan y los dividimos por segmentos y que den respuesta? También, chévere. Pero ¿cuál es el problema de ahí? Que estamos pasando de simplemente tomar unos síntomas sin ningún tipo de característica de análisis y nos estamos yendo al problema, a la solución. Nos pasa mucho y muy a menudo, lo estamos viendo en las organizaciones. Llegó la implementación de tal herramienta que fue que tomaron la decisión de vamos a implementar esta herramienta. ¿Y qué nos soluciona esa herramienta? No, que nos va a agilizar esto, que ya vamos a dejar de tener tantas tareas manuales. Chévere. Pero, ¿qué soluciona esto? Ah, sí, la manualidad, pero ¿realmente eso es un problema hoy en día o manualmente estábamos funcionando bien? Y hay otras cosas que sí nos están doliendo y que no les estábamos poniendo cuidado. Entonces, aunque parezca supremamente básico, no estamos identificando bien el problema. Entonces, ¿cómo debemos resolver los problemas? Nosotros tenemos que partir efectivamente de una percepción de los problemas, pero antes de llegar a la solución debemos hacer un análisis. ¿Un análisis de qué? De los hechos, de cuáles son esas causas, de esos síntomas que hoy en día el proceso me está indicando. Todos independiente del proyecto en el que estemos, seguramente está basado en cualquier tipo de proceso, apalanca cualquier tipo de proceso. Y no puede ser que estén en el punta a punta, quiere decir en un proceso que tiene su inicio y su fin, como por ejemplo, desde que el cliente me pide, me hace la solicitud a mí hasta que se lo entrego, puede ser que yo dentro del proyecto esté en un solo pedacito, pero hago parte de un proceso, ¿sí? Hago parte de un proceso. Entonces, dentro de ese proceso participan las personas, ¿sí? Hoy en todas las organizaciones, la tecnología y esas personas y esa tecnología que cómo interactúan a partir de actividades. Y esas actividades me generan a mí unos hechos que yo puedo llegar a analizar y a cuantificar. Y ahí sí llegar a mi solución y no volarme este pedazo que es tan importante. Entonces, ¿qué es la solución de problemas? Entonces, uno, es una metodología que nos ayuda a nosotros a resolver los problemas, pero no por encimita, no tomándome la pastilla pensando que voy a solucionar el dolor de cabeza y listo, sino desde su raíz. Quiere decir que vamos nosotros a identificar realmente cuál es el problema, qué es lo que me está generando a mí el dolor de cabeza para llegar, ¿sí? A atacar eso que me está generando el dolor de cabeza y no solamente apagar el síntoma, que al final es una alerta, ¿no? Y lo vivimos nosotros con nuestra salud todo el tiempo. Me duele el estómago y uno dice, hijo, pucha, ¿qué tendré? ¿Qué me estará haciendo daño para no volverlo a consumir? No. Ay, me tomo una agüita y ya. Ni siquiera miré, ni siquiera analicé qué fue lo que me hizo daño. Y vamos en el frenesí de la vida así. Entonces, básicamente, hay 3 pasos importantes. Uno, describir el problema. Y esta parte sí que nos cuesta bastante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a describir el problema, describimos el impacto, describimos síntomas, hay veces nombramos algunas causas, pero rara vez en el primer ejercicio realmente identificamos cuál es el problema.
Y generalmente, y creo que a todos ahorita pensando en sus reuniones, llegamos a las sesiones y siempre nos dicen, pero ¿y cuál es el problema? ¿Y qué es lo que va usted a solucionar? ¿Sí? El siguiente paso es encontrar la causa de ese problema, qué es lo que lo está generando, y el tercer paso es implementar la solución. Entonces, describir el problema. Podemos hacer una lluvia de ideas como herramienta que hoy en día se utiliza mucho para empezar a identificar, bueno, equipo. El hecho de una premisa anterior, antes de la lluvia de ideas, es poder contar, y vuelvo al tema de los procesos, con las personas que hacen parte de ese proceso, para que no se vuelva subjetivo. Es muy diferente la posición de una persona que ve el proceso desde afuera y que no significa que no sea una posición válida, es completamente válida, pero no significa que debamos desconocer el que está en la operación, que generalmente es el que casi nunca está, o llevan a uno que representa la visión de todos, pero ese uno, si no tiene en verdad una vista del 360, se queda muy sesgado en su pedacito. Entonces, es súper importante que para cualquiera de estas herramientas que vamos a nombrar para hacer la descripción del problema y sobre todo cuando vamos a hacer, por ejemplo, lluvia de ideas, contar con personas que nos aporten desde todos los puntos de vista. Y no va a ser perdido, es bien importante y es bueno. Otra herramienta que a nosotros nos sirve es el SciPoc. El SciPoc seguramente algunos ya lo han escuchado y es bastante sencillo. Es una herramienta que nos permite a nosotros poner de forma vertical las etapas generales del proceso y vamos relacionando y sobre todo identificando quiénes me entregan a mí información, ¿sí? ¿Qué hago yo con esa información? ¿A quién se la entrego y qué le entrego? Por eso las siglas en inglés básicamente me dicen la S, ¿quién me entrega? ¿Sí? El proveedor de esa información, ¿qué me entrega? El input, ¿sí? ¿Qué me está entregando? Entonces, la gerencia de innovación me está entregando a mí el análisis de ciertos leads potenciales para proyectos tecnológicos. La P del proceso, de la etapa del proceso, en ese punto que yo necesito esos leads, de pronto sea para hacer un ejercicio de revisión y de ahí determinar cuáles leads voy a trabajar dentro de la línea de tiempo de proyectos de tecnología este año. El output, ¿qué saco yo de ahí? Entonces, no solamente digo, yo voy a hacer una priorización, sino que de ahí la parte tangible es no sé, una presentación de los leads priorizados que se verán reflejados en el roadmap del año. Y la C de customer es a quién se lo entrego. O sea, a quién le entrego. Puede ser que ese customer sea yo mismo y esto yo lo puedo ver generalmente cuando no lo hago a nivel de etapas de proceso, sino que me lo llevo un poquito más abajo a actividades. O si es a nivel general, definitivamente lo voy a ver a diferentes actores. Lo podemos hacer en qué tipos de niveles, al nivel que yo lo necesite. Entre más sea el nivel, digamos que más bajito, ¿a qué me refiero con nivel de pronto para las personas que no conocen mucho de procesos? Me Luisa, refiero cuando, dime, qué pena molestarte. Es que creo que alguien alcanzó a tomar el control de la presentación y te quitó el PowerPoint, espérame a ver. porque no se ve como un chat y no sabemos, no sé si es el tuyo, no creo. No, no es el En la mío. presentación se ve Pues yo ¿quieres? le voy a quitar la pantalla, sí. Sí, porfa. Sí, no, A la tranquila, brava. dale, dale. Sí, dale, porfa. A ver si de pronto ya. Por favor, sin tomar el control de la presentación de Luisa, porque si no se pierde las diapositivas que está mostrando. Ahí ya se ve, ¿sí? Sí, ya se ve tu pantalla. Listo, perfecto. Entonces me voy Gracias, a Luisa. adelantar por aquí, tan. Voy a quitar esta partecita. Entonces, estábamos hablando del SciPoc muy rápido como una herramienta que me permite ver a mí a nivel general
¿Quiénes interactúan dentro de un proceso? Entendiendo las entradas, las salidas, quién me entrega y quién recibe. Porque esto me sirve para el problema, porque cuando yo estoy identificando el escenario, y ahí sí como dice por ahí varias personas, uno identifica el bosque y luego empieza a identificar los árboles. Entonces, este SciPoc nos permite a nosotros ver desde la parte general y decir, oiga, a mí en general esta primera etapa del proceso me funciona, la segunda también, y me permite entender, ¿sí? Vuelvo y digo, no importa el rol en el que estemos, para todos siempre es importante entender el proceso en el que nos estamos moviendo. Resulta que el problema está en la etapa número 3, que es donde, no sé, hace falta una herramienta de automatización y es para llegar a esa etapa necesito insumos anteriores, pero donde yo realmente voy a hacer el proyecto de mejora es ahí. Entonces, ese tipo de herramientas me permiten a mí describir el problema. Tenemos otro tipo de herramientas, como por ejemplo, el diagrama de flujo, que a nosotros nos permite ir identificando, ya no como el SciPoc que estaba a alto nivel con etapas de proceso, aquí ya nos permite ver a nivel de incluso de tareas, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuál es, digamos que, el objetivo principal de este punto de describir el problema? Y es el problema de ser específico, describir la situación concreta y no los síntomas, ni las causas y mucho menos las soluciones. Siempre que vamos a hablar del problema, llegamos rápidamente a las soluciones. Entonces, dentro de la lluvia de ideas, lo que nosotros debemos ir haciendo es lanzar ideas, pero no ideas que vayan no sujetas con un objetivo, ¿sí? Sino debe plantearse, y esto dirán, no, bueno, todos sabemos hacer una lluvia de ideas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Muchas veces, cuando no se tiene el equipo correcto, empezamos a lanzar cosas y cosas y cosas, o que van a un detalle demasiado, demasiado abajo, o otros demasiado alto nivel, o cosas que ni siquiera tienen que ver. Entonces, vamos a, digamos, a recrear acá como un ejemplo. Iniciamos con una lluvia de ideas diciendo, oiga, ¿qué será lo que a nosotros en este momento nos está costando con los clientes? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros y qué está ocasionando todo eso? Entonces, miren que dentro de todas esas ideas empiezan a haber causas, efectos, soluciones, dolores. Entonces, ay, miren, tenemos proveedores incumplidos, tenemos muchos pedidos, tenemos pocas personas, tenemos incumplimientos, no el alto estrés del equipo, las compras con urgencia, ¿sí? Ahí empiezan a salir muchas ideas. Pero la pregunta del millón, bueno, ¿y cuál de todas esas ideas que acabamos de decir es el problema? ¿Sí? Entonces, resulta que aquí uno dice, bueno, en realidad los pedidos se están entregando tarde a los clientes. Ok, ¿y por qué se estarán entregando tarde a los clientes? Ahí tenemos que empezar nosotros a devolvernos con una serie de preguntas. Hay otra herramienta que es, por ejemplo, los 5 porqués. Entonces, ahí ya vamos a pasar al siguiente eslabón y es, listo, ya hicimos como una lluvia de ideas, ya empezamos como a llegar por ahí, por los laditos, a cuál será el problema que necesitamos nosotros encontrar, ¿cierto? Aquí ya definimos uno. Dentro de todas las ideas, una vez digamos que organizándolas, nos damos cuenta que la que más son los pedidos que se están entregando tarde a los clientes. Y vamos a pasar a la parte de las causas. Entonces vamos a empezar a observar y responder por qué está ocurriendo esto. ¿Qué tipos de herramientas nos apalancan a nosotros el poder saber o encontrar la causa? Entonces, ya como les mencionaba, hay una que se llama los 5 porqués y es ir desglosando, y aunque uno dice, ay, pero eso es de kinder y eso se utilizaba hace mucho tiempo. Y por eso
hoy el ejercicio se llamaban herramientas básicas, pero aún vigentes. Porque lo mismo básicas es que eso es tan básico que para qué lo uso. Pero cuando no tenemos algo entonces mucho más innovador, pues estas herramientas nos sirven y nos sirven demasiado cuando, no sé, podríamos nosotros decir a través de inteligencia artificial llegar a las causas, claro, a través de algoritmos que nosotros simplemente tenemos el super proceso y a través del process mining y demás, ya logré encontrar yo la causa raíz, excelente. Pero cuando no, pues tenemos herramientas, herramientas que nos siguen sirviendo. Entonces, con los 5 porqués, nosotros empezamos a preguntarnos por qué ocurre esto, por qué le estoy entregando tarde a mis clientes. Porque de acuerdo al último informe, el desempeño de mi proceso y mi oferta era que yo debía entregar el producto dentro de los 3 primeros días. Y revisando y contrastando todas las entregas, tengo el 60% de producto entregado mayor a 5 días. Es decir, que tengo una desviación de 2 días en prácticamente un 60% de mis entregas. ¿Por qué está ocurriendo eso? Aparte de, listo, ya sabemos que son cuánto es el volumen, entonces, ¿por qué estoy entregando tarde? Ahí bajamos al siguiente análisis. Ah, listo, entonces en la clasificación estoy mirando o estoy viendo que este llegó en 5 días por la transportadora, porque se entregó, de aquí todo salió en los días que yo tenía planeado, pero la transportadora se demoró 2 días. El siguiente igual, el siguiente sí fue culpa mía y así. Y vamos revisando. Uy, pucha, me estoy dando cuenta dentro de este análisis que es que de ese universo de producto entregado tarde que yo tenía y que tiene varias clasificaciones o varias causas, la causa que más se está repitiendo es la transportadora. Entonces tengo que ir. ¿Por qué la transportadora me está entregando tarde? Entonces, hago la sesión para allá con el dueño, con la persona, mi front en la transportadora. Mire, es que está pasando y está ocurriendo esto. Ah, sí, lo que pasa es que nosotros hemos tenido un cambio acá de sistema y esto realmente nos ha generado a nosotros mucha carga operativa y no sé qué. Ahí empezamos a ver causas que son de dominio interno y de dominio externo. Entonces, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, ese tipo de cosas, el tipo de acción a tomar es diferente. Hay veces cuando tenemos un problema de que estoy entregando tarde al cliente, miramos al interior qué más se nos ocurre para entregar y arreglamos adentro y hacemos y hacemos y hacemos y adaptamos y tomamos una herramienta y resulta que el problema no estaba en mí. Yo tenía exactamente, no sé, si mi promesa de valor es entregar en 3 días y yo estaba entregando en el día 1 a mi proveedor, pero resulta que el de ahí para allá es que se apenas recibe la orden, va dejando en cola y tiene otro montón de temas, ¿sí? Que están causando que yo entregue 2 días después. Yo empiezo y sigo organizando al interior, y mi problema va a seguir perdurando, porque a pesar de que yo logre optimizar, seguramente ese tiempo que yo le voy a entregar de pronto un poco más rápido, puede ser que el proveedor ni siquiera lo optimice, siga dejando dormido de acuerdo a los problemas que tenga el proveedor. Entonces, por eso encontrar la causa raíz es tan importante. Otros que no voy a andar ahí porque seguramente ustedes ya los conocen es el famoso Ishikawa, el causa-efecto. Tenemos también el diagrama de relaciones o incluso el diagrama de árbol. Podemos utilizar el que quiera, el que más nos convenga, pero todos tienen la misma filosofía. ¿Cuál es? Partir del problema y empezar a sacar las causas y subcausas. El diagrama de árbol tiene algo importante y es todo el tema de las consecuencias. Poder entender las consecuencias nos permiten a nosotros encontrar el impacto y ayudarnos a priorizar cuando estemos dentro del plan de trabajo para llegar a esa solución o a esa mejora, poder decir, bueno, de acuerdo al impacto de la consecuencia, este problema lo puedo yo solucionar a partir de este tipo de acciones. Luego tenemos el tercer punto.
implementar la solución. Entonces, seleccionar, aquí debemos nosotros seleccionar la acción sobre la causa raíz y generar nuestro plan de implementación. Y aquí es importante nosotros tener precisamente para implementar la solución herramientas que nos apalanquen y nos permitan tener un hilo conductor cuando nosotros tengamos que ir una de dos, a solicitar recursos o a vender nuestra idea a la gerencia, vicepresidencia, etcétera. Herramientas que nos pueden llegar a apalancar eso que yo estoy proponiendo como una solución. Entonces, yo puedo apalancarme herramientas como de diagrama de árbol futuro, o sea, es parecido al anterior, pero llevarlo a si yo cambio o ajusto esta causa, cómo esto se va de alguna manera dentro del árbol, irradiando para ir solucionando cada uno. También podemos tener una matriz de decisiones o hay una que es la que más utilizamos dentro del Lean, que es el A3. El A3 nos permite a nosotros en una sola vista poder entender cuál es el problema, caracterizar ese problema en la situación actual. Estoy entregando tarde 3 días o 2 días, tengo 2 días de desviación en la entrega del producto A. ¿Cuál es la situación actual? Hay relaciones estadísticas que estábamos hablando, en donde digo, llevamos 3 meses, donde el 60% de las entregas las estoy haciendo a 5 días, con una desviación de 2 días y me estoy dando cuenta que la causa raíz es esta. Entonces, en esa parte de situación actual puedo recrear esos 2 análisis importantes que hice. Puedo agregar ahí cuáles son los objetivos, ¿sí? De lo que voy a hacer, qué es lo que qué tipo de medidas voy a implementar y cómo muy alto nivel yo llevo a esta vista ese plan que tengo para llegar a ser la solución de esas medidas e incluso puedo poner algunos indicadores de seguimiento. Y en una sola vista yo planteo el problema e incluso hasta la solución. Esto sería en cuanto a lo que tiene que ver con la resolución de problemas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Creo que no, no hay manitas levantadas. Listo, No, Luisa, no hay manitas levantadas. listo. Hay otra herramienta que realmente ha venido siendo bastante desechada, por decirlo así, y que de alguna manera ha tenido como una interpretación errada. Todos hemos escuchado sobre las 5 S. Y cuando a alguien le hablan de las 5 S es listo, voy a limpiar el escritorio y hice 5 S. Y resulta que las 5 S no son precisamente solo eso. Realmente es un tema más profundo de lo que parece. Entonces, las 5 S consisten en crear el hábito de respetar lo establecido, definido y acordado. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es bastante importante. No solamente en que voy a respetar que mi estandarización del puesto es que yo tengo los marcadores acá, que tengo mi puesto limpio, que no tengo sino un cuaderno y voy a tratar de mantenerlo así. De alguna manera, parte de ahí, ¿sí? Porque uno dice, es un hábito de respetar que yo dije que voy a tener esto aquí, esto bien dispuesto acá, y ahí sí como varias frases que nos ayudan con este tema de los hábitos, cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Esto realmente tiene un impacto en la productividad y son herramientas que nos permiten a nosotros solucionar bastantes situaciones. Entonces vamos a empezar a ahondar un poco en las 5 S y qué son las 5 S. Entonces, las 5 S vienen de una palabra japonesa, cada una representa una palabra japonesa, en este caso, clasificar y disponer es el seiri, es la primera S. El segundo, el seiton, que es organizar. El tercero, limpiar, seiso. Cuarto, seiketsu, mantener. Y quinto, shitsuke, fomentar disciplina. No sé si pronuncié bien, si no, porque realmente no soy la mejor en eso. Pero que sí es importante.
Este círculo de las 5 S, al llevarlo de la manera correcta, nos permite a nosotros mantener la productividad. Y no solamente en temas laborales, en temas profesionales, sino también en la vida diaria. Cuando hablaba de cada cosa en su sitio y cada cosa en su lugar, resulta que nosotros siempre tenemos el hábito, y generalmente la mayoría de personas lo hacen, de llevar sus llaves, de llegar, cuando llegan hay un sitio específico de poner las llaves, y el día que alguien les mueva esas llaves de ahí, dicen, pero ¿dónde están mis llaves? Si yo siempre las dejo ahí, ¿cierto? Ese día les genera, por precisamente el tema de hábitos, pues un choque e inmediatamente vuelven a lo establecido. Cuando no tenemos ese hábito, por ejemplo, es un hábito que en los niños hay que ir fomentando mucho y es, pum, pum, jugaron no sé qué, el juguete favorito, lo dejaron por allá abajo de la cama. Cuando el niño dice, no, necesito mi juguete favorito, ¿dónde está? Mamá, ¿dónde está mi juguete favorito? No sé dónde lo dejaste. No, no sé. Así nos pasa en muchas cosas. Cuando, por ejemplo, dentro de nuestro ejercicio de la profesión, guardamos un documento, ¿dónde es que lo guardé? Ay, pucha, ¿en qué carpeta lo guardé? Ay, sí, espéreme un segundo, yo creo que eso está en un correo que me enviaron. Estoy perdiendo tiempo. El tiempo efectivo, por ejemplo, dentro de una conversación, en una sesión, por ese tipo de cosas, ahí empieza a bajar. Si estoy en una reunión con un gerente, con un jefe, bueno, y necesito tal cifra, pero ya, no la llevaba yo preparada porque no sabía que me la iban a pedir. Pero si yo tengo bien organizaditas mis carpetas, bien marcaditas, y sé dónde tengo cada cosa en su sitio y cada cosa en su lugar, pues para mí va a ser muy rápido y muy sencillo. Pues vamos a empezar a andar en cada uno. Clasificar y disponer. ¿Qué? Las cosas innecesarias en mi lugar de trabajo y actuar sobre las causas. No solamente a nivel físico, sino también, digamos que todo lo que tenemos, como les mencionaba, dentro de nuestros computadores. Hay veces tenemos versión final 1, versión final final 2, versión final final 3, versión final, pero esta sí es la final 4, y otra que se llama versión final. Y uno, esa persona, y tenemos una carpeta compartida. Listo. Bueno, fulano, vaya y páseme la versión final de tal presentación. Su compañero no está, pero ahí está, ahí debe estar. Y uno entra, ay, pucha, ¿cuál es la versión final? ¿Será la final, 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 la versión final? ¿Cuál será de todas estas versiones? Entonces, disponer o clasificar y disponer de las cosas que realmente yo necesito, y sobre todo cuando compartimos las carpetas, es muy importante. Tener la información necesaria, porque hay veces es borrador de la presentación 1, borrador de la presentación 2, borrador de la presentación, pero que tiene no sé qué. Entonces, dejemos solamente lo que necesitamos. El siguiente, organizar. ¿Qué? Las cosas necesarias para que pueda obtenerlas fácilmente cuando las necesite, como el tema de las llaves, como el tema de los informes, como el tema de los correos, como el tema de X o Y tipo de atributo, cosa, informe, documento. Parece sencillo, pero no se hace. Generalmente somos organizados en unas cosas, pero no en todas. ¿Qué pasa? Y eso de alguna manera también lo recomiendan ciertos eh, consultores y demás, y es cuando uno necesita, por ejemplo, hacer un informe, algo bastante, que tiene bastante nivel de complejidad y uno necesita mucha concentración, cuando uno tiene alrededor ese ambiente revuelto y tengo, mejor dicho, el chocolate aquí, el pedazo de pan y quite aquí que no me cabe, quite lo otro y quite aquello, tengo el muñeco, tengo la foto, tengo el collar del perro, todo ese tipo de cosas quitan productividad porque no generan un ambiente organizado, no generan un ambiente de concentración, de tranquilidad, de paz. Ese tipo de cosas pues generan también pues impacto. Por ejemplo, y lo vamos a ver ahorita cuando empecemos a profundizar en las 5 S, temas como, por ejemplo, si yo tengo mi computadora acá, tengo todos los cables expuestos, tengo mi botilito de agua y se me regó.
pues resulta que yo me puedo hasta electrocutar, puedo hacer un cortocircuito, afectar a otros. Si yo, por ejemplo, estoy en la operación, dentro de la operación y en mi computador nunca se puede apagar por X o Y cosa, y, ay, es que se me cayó el botilito y algo pasó, pues resulta que el impacto que eso tiene de ahí para allá es importante tenerlo en cuenta. Entonces, las 5 S no solamente sirven para limpiar el escritorio, listo, chao, me voy, sino también para nosotros decir, oiga, estoy previniendo cosas, ¿sí? Eventos que pueden llegar a ocurrir en temas de seguridad laboral. El siguiente, limpiar. ¿Limpiar qué? Como forma de inspección de mi área de trabajo y evitar la suciedad y artículos extraños. Vuelvo y digo, no solamente en la parte física, sino también dentro de nuestro computador, siempre tener nosotros todo bien organizado, sea que lo tenga de forma local o que se trabaje con archivos compartidos. Y mantener, sí que es importante, porque nosotros todos empezamos como las promesas del 31 de diciembre, en donde voy a bajar de peso, voy, y el escritorio y mi computador me quedó lindo, ya todo organizado, pero cuando estoy en el día a día, esa disciplina de mantener es bien importante y es la que más se pierde. Entonces, mantener mi área de trabajo y las comunes a través de la estandarización y práctica de las primeras 3 S. Clasificar, organizar, limpiar. Volverlo a hacer, volver a generar ese ciclo. Y por eso vuelvo a este título tan importante de crear el hábito de respetar lo establecido, definido y acordado. Es lo que realmente describe muy bien que son las 5 S. Y el quinto, fomentar mi disciplina y buenos hábitos de trabajo con estricta observación de las reglas acordadas. Y esto sí que es bien importante, porque resulta que yo, dentro de una sesión, por ejemplo, acuerdo ciertas cosas. Y uno escucha todo el tiempo, pero si yo acordé eso, pero si yo dije que lo íbamos a hacer, o que tal fulano lo iba a hacer y no lo hizo. Ese tema del respeto y el valor de la palabra, de cumplir eso que se estableció, es lo que en este momento está impactando mucho. Y simplemente una herramienta tan sencilla y básica que la estamos cogiendo y desechando porque hay cosas mucho más novedosas ahora, nos quita la oportunidad de que como personas practiquemos la disciplina. Listo. ¿Qué beneficios tiene? Uno de los beneficios bien importantes de las 5 S es eliminar los errores y reducir los desperdicios. Por ejemplo, la equivocación con el tipo de aceite que hay que poner dentro de una máquina. ¿Por qué? Por no etiquetar correctamente. Ese tipo de situaciones hacen referencia a las 5 S. ¿Y por qué? Lo estábamos hablando de cumplir con lo establecido, ¿sí? De generar los pasos y la estandarización necesaria para llevar a cabo X o Y actividad. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a volar ese tipo de cosas, hay impactos económicos, impactos incluso en temas de salud. ¿Qué pasaría si ustedes, por ejemplo, en una botella de Coca-Cola incluyen un líquido del mismo color de la Coca-Cola, negro o hasta de otro color, con un niño, que no sea consumible, que es simplemente un aceite u otro tipo de elementos, sustancia química para el carro, para la lavadora, y la dejan por ahí? Sí, la dejé. ¿Qué pasó ahí? Un niño se puede tomar eso, hasta un adulto, el papá, la mamá. Ah, yo pensé que era un jugo, como lo vi ahí, cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. ¿Qué otro tipo de temas podemos encontrar? Envío de producto errado al cliente por inadecuada marcación. Ah, es que aquí dice que están todas las chaquetas tipo M, talla M. Y resulta que hay por allá un letrero chiquitico que hasta la mitad era la M, pero la otra mitad ya empezaba a ser, no sé, L, XL, o estamos poniendo de revuelto o no hay nada. Impacto también hacia el cliente. Y uno dice, ay, eso tan básico. Sí, y pasa. El uso de formatos obsoletos se ve todo el tiempo, teniendo que diligenciar de nuevo y pedir al cliente una nueva firma. ¿Cuántas veces,
Por ejemplo, volvemos al tema de los bancos, de solicitudes que hacemos, y uno va y llena ese formulario larguísimo de hora y media, uno tratando de llenar esos cuadritos chiquiticos. Firmó uno, y luego lo llaman a uno, y peor, ¿no? ¿Cómo se siente ese asesor que le toca llamarlo a uno, que uno salió como estresado de las hora y media de llenar eso? Ay, señores, que imagínese que nos toca volver porque es que necesitamos su firma, porque es que utilizamos, hubo un error y no sé qué, porque ni siquiera le dicen a uno, ¿no? Es que utilicé un formato que no era, pues no, hubo un error acá, entonces no sé qué. Entonces, ese tipo de reprocesos y de cosas hacen que pues nuestro día a día sea difícil. Y digan ustedes, por ejemplo, dentro de un proyecto que tengan que pedirle una aprobación a un vicepresidente o a alguien con un formato de estos y cogieron el que no era. El impacto. Tenemos también la prevención de desperfectos en instalaciones y en equipos. ¿Cuántas veces nosotros dentro de un momento eventual, y ojalá no sea así, por ejemplo, que haya un tema de incendios o cosas así, pero encontramos los switches y sin marca, ninguno? Oye, ¿cuál será el de la cocina y cuál será el del baño y cuál? No se sabe. ¿Y qué tenemos ahí? Pérdida de tiempo probando cuál es el que se necesita, posiblemente afectando a otros al quitarles la luz. Ay, perdón, yo pensé que ese era el switch. Demoras ante una emergencia. Necesitamos desactivar todo porque puede causar una explosión o lo que sea. No, pues espere, miramos a ver. Apaguemos todo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas también hacen parte de que al practicar las 5 S se puedan prevenir. Daño del cuarto de máquinas de edificio por inundación al ejecutar erradamente uno de los pasos del proceso para el lavado de tanques. Esto ocurrió en la vida real. Era un cuarto, simplemente no llevaron el proceso a cabo porque yo pienso que es así, para que el manual y para que yo me leo eso, no respetar lo establecido. Si yo establecí esto es porque eso tiene algo de fondo tiene. Y resulta que el agua se empezó a salir por uno de los tubos. Cuando abrieron el cuarto de máquinas, estaba completamente inundado hasta el techo y toda la maquinaria que estaba dentro de ese cuarto se quemó. Impacto económico altísimo. Y uno dice, "Ay, pero qué exageración". No. El hecho de no respetar lo establecido le ha costado la vida a la gente por pasarse los semáforos en rojo. Seguridad e higiene. Daños por software maliciosos cuando dicen, ay, yo no sé, yo no conozco las reglas de seguridad, pero pues yo no hago cosas indebidas, yo no conecto nada. Y después uno simplemente hace caso omiso, ay, pero es que esta memoria, ay, esto era mío, eso no debe tener nada, tú. Tenía alguna cosa, algo se activó, y ahí no estamos respetando lo establecido. Desconocimiento en la alimentación de energía en una toma corriente. Hay veces simplemente conectamos porque todas las tomas son igualitas y resulta que hay ciertos elementos que necesitan un tipo específico, digámoslo, de amperios para poderse conectar ahí o no, o es mucho, o puede sufrir una sobrecarga. Entonces, ese tipo de cosas también pueden llegar a ocurrir por no respetar lo establecido y sobre todo dentro de los temas de los 5 S en temas de estandarización, por ejemplo, no tener una marca, no decir que aquí no se puede conectar cierto tipo de elementos con, no sé, con ciertas características. Demarcación de áreas para evitar accidentes, también ese tipo de temas es muy importante. Hay organizaciones, por ejemplo, Ecopetrol es bien organizado en ese tema y hay otras organizaciones que no mucho. Entonces, ese tema de respetar la vida, del tema de seguridad y de higiene, pues es muy importante. Los ambientes caóticos, como lo mencionaba ahorita, no permiten un adecuado desarrollo de las actividades, pueden ocurrir pues situaciones, se regó el café encima de su computador, del celular, de las notas que necesitaba para la reunión, etc. Y como dicen por ahí, a la ética por la estética, como lo mencionábamos en una de las charlas que nos invitó también Paige, cuando hablamos de todo lo que tenía que ver como con el tema personal, ¿sí? Y es que en verdad el tener limpio, depurado nuestro ambiente nos genera gusto nomás de trabajar.
Pero cuando esto no es así y todo se empieza a degradar y demás, pues realmente sí genera un impacto. Entonces, las 5 S promueven una cultura de hábito y de estandarización. Entonces, ¿cuánto nos cuesta un supervisor por no tener hábitos y cumplir con lo acordado? Entonces, miren que dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestro día a día, necesitamos siempre asegurar la calidad de una manera, de cualquiera. ¿Y todo por qué? Porque no tenemos esa cultura de decir, listo, si a mí me dijeron que yo no puedo descargar las presentaciones y guardarlas en mi equipo porque eso genera un riesgo para la compañía, me las vuelo porque es que yo la necesité y fue rapidito, pues eso va a tener un impacto cuando se hagan esas supervisiones, por ejemplo, de forma preventiva, o peor, cuando yo salí, me robaron el computador, se llevaron información importante de la organización y pues todo causado por precisamente no seguir lo establecido y lo acordado, que en un momento yo como empleado firmé y dije, sí, voy a cumplir con esos estándares. Hay otra herramienta, y no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, pensaría yo que no, que se llaman las señales No, ANDO. Luisa, no hay. Listo. Estas señales ANDO son pero súper viejitas, pero que las traigo porque son buenas y porque vuelvo y digo, son herramientas que no se deberían dejar perder, que nos ayudan. Andon viene de la palabra japonesa y significa lámpara y funcionaba como una señal visual que a la distancia, cuando iban los barcos navegando dentro del mar, pues emitía algún tipo de mensaje. Esto también creo que lo habíamos visto en otra sesión, y era que el ser humano percibe la información el 83% a través de la vista. Y cuando hablábamos de ese tema de la imagen personal, nos decían lo mismo. El 11% por el oído, el 4% por el olfato y el 1% para el tacto y el gusto. ¿Eso qué quiere decir? Utilizar señales visuales nos ayuda a nosotros en la gestión de la productividad también, de la identificación de errores y demás. Vamos a ver si nos permite esto ver el video, un videito súper rápido. Y me dicen si suena, porque creo que hay veces le toca. ¿Sí suena? No, Luisa, no escucho el audio. Tocará compartirlo compartir Espérate, la yo pantalla con audio. creo que sí me toca hacer eso. Pero ¿y eso cómo se da? Aquí sí se puede hacer, no me da la opción. Espérate, yo Dale compartir dejo de nuevamente. compartir. Sí, y le das Ah, compartir y antes de compartir ahí hay una opción que dice compartir con audio. incluir sonido, Incluir ya, sonido del equipo, sí. ya. Me dicen sí, sí. Durante un evento Kaizen, herramientas de Lean se implementan ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, para Listo. mejorar el desempeño. Un evento Kaizen no solo implica cambios físicos en el área, sino modificaciones en la forma como actúan las personas en el lugar de trabajo. Cuando hacemos Kaizen, cambiamos algunos comportamientos de la gente por otros más productivos. De ahí la efectividad de la actividad de mejora. Sin embargo, cuando hablamos de las herramientas de la fábrica visual no siempre ocurre así. Y es que el propósito de esta ha sido malinterpretado. La fábrica visual debe facilitar la actividad gerencial, haciendo posible que la gerencia conozca la condición de Gemba de un vistazo y que situaciones anormales se detecten más fácilmente. Mucho esfuerzo se ha hecho por crear plantas visuales que permiten detectar y comunicar las situaciones anómalas, pero que poco han hecho por mejorar los hábitos de las personas. Especialmente si hablamos de Andon, los gerentes tienen una idea incompleta del verdadero propósito de estos dispositivos. El propósito de Andon es proteger el flujo de materiales a través del proceso, detectando tempranamente cualquier situación que lo comprometa. Un sistema Andon efectivo debe necesariamente incluir 5 etapas: monitoreo de la situación, comunicación de la anormalidad a los interesados, actividad para restaurar la normalidad, validación de la efectividad de la acción correctiva, actividad para prevenir recurrencia. Sin embargo, en la mayoría de las empresas, Andon solo incluye los 2 primeros puntos, y los gerentes se enfocan particularmente en el segundo, en asegurar que la comunicación sea lo más rápida posible, pero nada más.
Andon supone la instalación de dispositivos que indiquen la situación actual de las unidades de producción, una máquina, una línea o una célula de ensamble, para identificar fácilmente cuando hay una situación anormal que requiere intervención y si las acciones tomadas fueron efectivas. En los casos más comunes hablamos de la instalación de torretas con luces verdes y rojas, cuyo estado indicará si todo está en orden o si se requiere ayuda. En otros más sofisticados vemos grandes tableros conectados a estos dispositivos que permiten saber la situación de Gemba, y en instalaciones modernas tenemos dispositivos que envían mensajes de texto o correos electrónicos con información detallada para indicar la situación a las personas interesadas. De nuevo, el enfoque está en la detección y en la comunicación. Estos sistemas rápidamente degeneran en una situación donde multitud de torretas desesperadamente claman por atención sin que nadie haga nada, o cientos de mensajes electrónicos enviados e ignorados por los receptores. La comunicación se da, pero esta no provoca ninguna acción. Los practicantes de Lean deben tener muy claro que el verdadero propósito de un sistema Andon no es solo comunicar la situación actual, sino que es provocar una acción rápida que restaure la normalidad, y un posterior análisis de causa raíz que detone acciones que prevengan recurrencia. Si no logramos esto, el sistema Andon no es más que un desperdicio. Para esto se requiere que la gerencia entienda que su verdadero rol no está en las primeras 2 etapas, sino en las 3 últimas: reacción, validación y prevención, es decir, las que tienen que ver con comportamientos. Recapitulando, en el día a día, mantener el flujo de creación de valor requiere un monitoreo continuo de la condición de Gemba, y cuando una anormalidad se detecte, comunicarla rápidamente a las personas requeridas que deberán reaccionar para restaurar la normalidad y revisar los cambios necesarios para prevenir futuras incidencias. Esto supone un estilo gerencial con más cercanía al lugar donde la acción ocurre. Sin embargo, los ambientes de manufactura actuales son mucho más complejos y no podemos abordarlos de la misma forma que lo hizo Toyota hace 30 años. Aquí es donde las tecnologías desarrolladas en la cuarta revolución industrial pueden hacer una diferencia. Una implantación efectiva de un sistema Andon que contemple los 5 pasos puede lograrse fácilmente con iGo&Tell, una web app que usa tecnologías de Lean 4.0 para monitorear la efectividad de cada una de las 5 etapas. Si una anormalidad es detectada, los trabajadores solo presionan un botón en la pantalla de un móvil indicando el tipo de problema, y el sistema envía notificaciones al responsable de tomar acción y mide el tiempo transcurrido para que esta persona haga acto de presencia y el tiempo tomado para restaurar la normalidad. Si estos tiempos exceden los criterios preestablecidos, el mismo sistema escala la situación enviando notificaciones al grupo gerencial y midiendo también el tiempo transcurrido para que estos tomen acción. Recordemos una premisa importante: si lo medimos, lo podemos mejorar. Y con la estrategia anterior, toda actividad de alarmas generadas, tiempos registrados, acciones tomadas y efectividad de ellas queda registrada en una base de datos que podemos analizar para gestionar desempeño y seguir modificando patrones de comportamiento, es decir, para seguir haciendo Kaizen. Mantener el flujo es una de las más importantes prioridades de producción y de los grupos de soporte, y Andon es una herramienta clave e imprescindible para lograrlo. Si deseas más información sobre cómo hacer una implantación efectiva de Andon, Yo creo que aquí ya, el resto ya es pura publicidad. Entonces, básicamente, esta herramienta, como lo mencionaban allí, es una herramienta que ha venido evolucionando y es una herramienta que ya se puede conectar con los diferentes tipos de opciones tecnológicas que encontramos en el mercado. Entonces, esta puede llegar a ser escalable de esa manera o puede llegar a ser tan fácil y tan sencilla como les mencionaba, una herramienta básica dentro de nuestro día a día. Dentro de un ejercicio que se realizó hace algún tiempo en una aseguradora, ellos tenían un tema visual y utilizaban señales ANDO por un tema bien, bien sencillo, que no les tuviese a ellos que involucrar un tema de tecnología, ni de dinero, ni nada, pero que lo importante de esto y el gran mensaje es que sirva, es que servía en ese momento. Ellos tenían unas banderitas, una verde y una roja. Y pues eran bastantes personas dentro de la planta, por decirlo, de emisión de las pólizas en el equipo operativo. Y cuando algo ocurría que no le permitía a la persona hacer la generación de la póliza,
ponían la banderita y tenían una banderita, tenían diferentes tipos de colores. Entonces, tengo un stopper, pero puedo seguir trabajando en otras cosas, digámoslo. Puede ser que tenga el stopper en una póliza en común, pero yo puedo ir avanzando con otras. Tenían otra banderita, en este caso la banderita roja. Definitivamente fue que el computador se me apagó, no lo logro. Entonces, en vez de que todo el mundo se parara y venga, jefe, y venga, ponía su banderita. Entonces, claro, el supervisor, cada uno cumpliendo con su rol, cuando veía esa banderita, inmediatamente se acercaba, qué pasó, y ya tenían definido todo lo que tenían que hacer para poder hacer una recuperación rápida, pues digamos que del proceso y no impactar esas entregas. Entonces, este tipo de señales que uno puede llegar a establecer en un tema físico o como lo veíamos en el video, temas que también pueden ser a través de un correo electrónico, temas de alarmas, incluso que uno puede recibir, por ejemplo, como cuando tiembla en el celular. Lo importante, por ejemplo, de este tipo de señales, Andon, y el mensaje que nos debe quedar es que aseguremos que siempre se genere una acción. Entonces, generalmente cuando nosotros en proyecto tenemos una comunicación, entonces vamos a trabajar bajo el marco de trabajo ágil, entonces vamos a comunicarnos en los daily y ahí vamos a llevar nosotros posibles situaciones que nos estén causando stopper para poder avanzar y demás. Eso puede ser un buen mecanismo dentro del framework ágil. Pero, por ejemplo, si son temas puntuales, si son temas significativos, podemos tener ayudas visuales, ¿sí? Que no sé, no solamente esperarlo hasta el day, sino que son cosas muy rápidas, muy ágiles. Oiga, señores, vea, cuando yo le envíe a usted un correo que tenga este tipo de asunto, por favor, mándelo allá a otra bandeja y usted siempre está pendiente de eso, señor Scrum Master, o señor PO, o señor, el que sea, para que de esa manera usted cuando revise el correo y usted va y ve esa bandeja con ese colorcito que marco allá, usted por favor sabe que es algo urgente que yo necesito dentro del equipo, dentro del squad de developer para poder seguir con mi proyecto, para poder lograr el objetivo, sí, ese tipo de herramientas también se pueden adaptar muy, digamos que muy alineado a los frameworks de trabajo con los que estamos ahorita un poco más cercanos a trabajar. ¿Y qué es un estándar? Ahora vamos a pasar a otra herramienta. Y esta también es una herramienta que han venido desechando mucho y que se ha vuelto como el dolor de cabeza para las personas de procesos porque lo deben hacer y para los que lo tienen que leer, que son las personas que lo van a utilizar. Porque se ha vuelto, o sea, se ha desenfocado mucho sus beneficios. Entonces, para poder llegar a ver qué es el trabajo estándar, vamos a ver qué es un estándar. Entonces, un estándar es un patrón o un modelo de referencia que proporciona las expectativas para el desarrollo de cualquier tipo de actividad. ¿Y cuáles son esos beneficios? La mejora continua requiere estándares para sostener los nuevos métodos, configuraciones y beneficios, y los estándares determinan la línea base para analizar nuevas oportunidades de mejora, permitiendo alcanzar sus metas. ¿Esto qué quiere decir? Un estándar, aunque ahora querramos muchas cosas personalizadas, nos permite a nosotros llevar un día a día mucho más claro, mucho más sencillo, mucho más ágil. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué tal ustedes como líderes reciban no sé, todos los jueves los informes de las personas que les reportan, sus colaboradores, y tienen ustedes que hacer llevar eso a una sola vista para presentar el estatus a los gerentes y que cada uno les enviara un formatico diferente? Entonces, entienda cómo Luisa allá puso su update de los proyectos, cómo Pablo lo puso, cómo Angélica lo puso. Difícil, nos vamos a demorar un montón, la improductividad, el impacto, el mal genio que le va a dar a la persona y a ese líder que tiene que hacer ese tipo de cosas. Cosas tan sencillas como la estandarización de uniforme. Pero no solamente eso, dentro del proceso, dentro de la forma de llevar, por ejemplo, los avances, dentro de la forma en cómo yo gestiono
¿sí? Cierto tipo de actividades. No para todo es tan chévere la estandarización, pero no se debe desechar porque realmente es algo que nos permite a nosotros mantener la productividad. Ay, perdón, que esto se trabó acá. ¿Por qué estandarizar? Entonces, sencillo. Una muy buena razón es porque afecta la rentabilidad de la empresa. Entonces, si no estandarizamos la porción de cada alimento que se sirve, por ejemplo, en un restaurante, ¿qué pasaría con esos platos? A unos les sirvo más, a otros les sirvo menos, y si a todos les serví más, pues resulta que, ¿qué pasa con mi valor o con mi costo percibido? ¿Sí? ¿Será que sí voy a tener utilidad? ¿Será que no? ¿Cómo puedo ponerle yo un precio estándar y decir, todos los almuerzos de hoy los vendo a 20.000, a 12.000, a 15.000, si es que yo sirvo en cantidades diferentes? Ese tipo de pequeñeces impactan demasiado el bolsillo. Entonces, ¿qué tipos de estándares tenemos? Entonces, tenemos a nivel de regulación, normas, reglas y leyes a las cuales nosotros tenemos que ceñirnos. Tenemos estándares de calidad, que en este caso son más todo lo que tiene que ver con normas ISO en salud, en informática, en medio ambiente, que nos permite a todos precisamente asegurar ciertos aspectos incluso de seguridad, ¿no? Tenemos también especificaciones, que es la descripción, ¿sí?, de ciertas características con variables como la dimensión, el tamaño, el peso, que nos permite dentro del día a día, si nosotros definimos ese tipo de cositas, pues prevenir bastantes situaciones, como que invirtamos más material en lo que tenemos que hacer, en temas, por ejemplo, de servicios y de los proyectos, que es lo que en lo que nosotros nos movemos. Poder nosotros definir especificaciones de lo que nosotros, de nuestros entregables, nos permiten a nosotros llegar a entender qué es lo que están esperando realmente de nosotros. Tenemos estándares de proceso, que son las actividades específicas en cada etapa, que son los dichosos manuales de procesos, manuales de procedimientos, guías. Tenemos los manuales en general, tenemos avisos, y de alguna manera esta es una herramienta que a nosotros nos permite en nuestro día a día facilitar ciertos aspectos. Y voy a finalizar ya esta última herramienta dando un ejemplo que para muchos es obvia y que no se utiliza generalmente. Dentro de las plantas, y pues obviamente seguramente todos estamos más asociados como al tema de servicios, se utilizan, digamos que tipos de estándares, como por ejemplo unas hojas, ¿sí?, que se pegan con ciertos pasos específicos, bien sea que son, porque son pasos complejos o con características importantes, que se deben mantener como a la vista y se relaciona mucho con el Andon, en el que a nivel de visual el operario está trabajando y como que, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y señalan, por ejemplo, ciertas acciones importantes, como por ejemplo, si se traba esta máquina, llamar a fulano, si se pasa esto, hacer tal cosa. Entonces, nosotros en nuestro día a día, por ejemplo, creo que funciona mucho más de pronto en las mujeres, que ponemos como noticas de teléfono del Servidex, teléfono de no sé qué, nuestro código de registro. El hecho de tener ciertas ayudas visuales mejoran mucho nuestra productividad. ¿Qué tal nosotros un día estamos trabajando, necesitamos algo súper urgente y nadie nos contesta? ¿Y cuál será el teléfono del Servidex? Dios mío, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cómo destrabo este tipo de acciones? Entonces, este tipo de trabajo estándar dentro del framework ágil, en temas que tienen que ver, por ejemplo, con los proyectos, establecer, digamos que ciertos tipos de acciones que siempre vamos a hacer estándar, por ejemplo, una pirámide de escalamiento, a quién recurrimos en caso de necesitar cierta información, en caso de tener un stopper de cierto tipo de categoría, a quién podríamos llamar. Uno dice, ay, sí, todo eso ya lo tenemos identificado, pero ¿cuántos realmente tienen esa bitácora
que le permite a uno sin tener que estar llamando al fulano y al sultano, ay, sí, venga, voy a llamar a tal, o voy a enviar este requerimiento, o cosas tan sencillas. Hay veces se bloquea mucho ciertos usuarios para ciertos aplicativos. ¿Por qué no tener el procesito de cómo realmente hacer el acceso para no bloquearlo? O ciertas características que siempre ocurren de la misma manera, pero que ocurren demasiado, porque no sé, hay uno de los pasos que uno tiene que hacer que es demasiado complejo. Entonces, ese tipo de ayudas de estándar permiten que la productividad se mantenga, ayuda mucho al usuario y como lo mencionábamos, el tema visual pues corresponde a un porcentaje bien importante, el 80% de lo que nosotros entendemos, percibimos. Y equipo, pues ya, estas eran como las herramientas que queríamos compartir el día de hoy en este consultorio. No sé si tienen preguntas, dudas, opiniones. Luisa, una preguntita. Como son varias herramientas, tú sabes que generalmente en este tipo de, ya sea de mejora de procesos o en algunos marcos de trabajo, incluso talleres de ideación, hay muchas herramientas que uno ve y las cuales puede aplicar y a veces son complementarias. En ese caso en particular, de las que hemos visto hoy, ¿cuáles te ha parecido a ti que en la práctica da mejores resultados para hacer modificaciones a los procesos y mejora los mismos? Pues realmente creo que depende también mucho de ciertas variables. Uno, el tema del tipo de proyecto. Hay veces uno entra al proyecto y se necesita tener acciones demasiado rápidas. Entonces, por ejemplo, si yo necesito y a la etapa del proyecto cuando ingresé es entender la situación actual, pues seguramente el SciPoc me va a ayudar demasiado, ¿sí? A entender esa generalidad, o sea, a identificar el problema. Ahora que si yo de pronto entro al proyecto y ya esa parte se superó y necesitamos es, no sé, hacer otro tipo de acciones y yo veo que en el día a día, en el tema de mejoramiento de proceso, hace falta algo por identificar, entonces utilizamos otro tipo de herramientas, ¿sí? Digamos que es lo que sucede también. Hoy vimos herramientas que son básicas, que nos sirven no solamente para el tema de proyectos, sino para el tema del día a día, como por ejemplo las 5 S, pero que no son las únicas, ¿no? Hay otro tipo de herramientas. Entonces, pues, la invitación y como todo el mensaje de estas herramientas de mejora es que no desechen ninguna primero. ¿Sí? Todas, si han existido y tienen todas sus bondades, no las desechemos, utilicémoslas y sepámoslas utilizar. Porque como les mencionaba, por ejemplo, las 5S simplemente piensan que es arreglar el escritorio y no. Cuando uno hace una buena práctica de las 5S, consigue realmente aumentar la productividad. El tema, por ejemplo, del Canvas para el entendimiento de la situación actual y no es la única. Hay muchas que nos sirven a nosotros. Por ejemplo, no vimos el Customer Journey, que seguramente varios también ya lo conocen. Y hay otro tipo de herramientas que dependiendo la necesidad, pues funcionan más o mejor en ciertas situaciones. Ah, vale, Luisa, genial. Tengo otra inquietud, Luisa. Em, ¿Qué consideras que sea, digamos, de este tipo de herramientas que nos presentaste hoy? ¿Cuál puede ser el desafío más grande que tiene una persona, un especialista en procesos cuando va a aplicar? Puede ser el desafío, no sé, a nivel, te lo digo a nivel organizacional o sí, digamos que cuál es el rechazo que puede ser el que se puede encontrar una persona cuando quiere implementar dentro de la organización este tipo de herramientas. Buena pregunta. Es el mayor desafío que tenemos. Porque resulta que nosotros desde procesos, ¿sí? Tenemos muchas herramientas y digamos que mucha disciplina, ¿sí? En la aplicación de varias herramientas, sobre todo por etapas, en la identificación del problema, en el análisis de los datos y en el siguiente módulo vamos a ver un poco cómo traducimos ese DMake, ¿sí? A la vida real, ¿sí? Cómo lo bajamos dentro de un proyecto, cómo podemos acercarnos a él mucho más fácil.
Entonces, el mayor desafío que tenemos es cuando nosotros en la práctica vamos ahí a ejecutar nuestra herramienta y es que procesos no, sin el negocio no es nada, ¿sí? Sin ese usuario no es nada. Entonces, muchas veces necesitamos, por ejemplo, para el análisis del problema, contar con varias vistas. Personas de la operación, personas de la parte estratégica, de las 3 capas, ¿no? Estratégica, táctica y operativa, para poder tener esa vista 360. Entonces, muchas veces está la resistencia de, ay, no, si ya le asigné a una persona a la operación, ya. Pero resulta que el proceso necesita mucho más que eso. Cuando estamos haciendo la caracterización a nivel de medición, ¿sí? Que, por ejemplo, necesitamos empezar a darle volumetría a un proceso, el acceso a esa información también se vuelve difícil. Muchas veces por temas de confidencialidad de la información, muchas veces porque obviamente tocamos situaciones que no reflejan muy bien, pues no ponen al proceso como el mejor proceso ejecutado, que realmente no es lo que buscamos. Si estamos haciendo una intervención para mejorar, pues lo mejor es tener precisamente los síntomas como son y no decir estoy perfecto de salud. Pero pues como eso es realmente, por decirlo muy coloquial, desnudar el proceso y llevarlo a la realidad, cuesta, ese tema de las cifras cuesta demasiado, ¿sí? Que le den a uno acceso a poder entender esa volumetría de los procesos es como lo que más es importante. Y otro, digamos que punto súper importante también de la aplicación en los procesos de todas estas herramientas es cuando muchos son certificados y demás, pero no saben aplicarlas. Entonces, como que la dejan como muy por encima y como que ni siquiera se entiende para qué hice eso. ¿Sí? Y digo este tema no por colegas de procesos, netamente, sino, digámoslo, como que uno va, hace un curso, me enseñaron esa herramienta, o por ejemplo, asistí a una capacitación, pero uno no, como que no se profundiza realmente en cómo debe hacerse la aplicación, en cuál es el beneficio, cuál es el resultado, que cuando la aplicaron y se dieron cuenta que como que eso no funciona, ya la desecharon y no funcionó y no sirvió, cuando en la vida real realmente fue un error de aplicación y no de la herramienta per se. Vale, Luisa, genial. Y tocaste una parte de cifras que decías ahorita de las cifras, y me acordé de que en ocasiones el, el cuantificar el valor agregado de la implementación de las herramientas a veces cuesta, ¿no? Es decir, llegarle a la directiva de vamos a implementar las 5S o alguna otra herramienta que va a conllevar pues un proceso de una curva de aprendizaje, un compromiso también de la directiva, del equipo de trabajo inicial. Y en muchas ocasiones nos dicen, bueno, y eso en la tasa ¿Cuál de es el retorno, beneficio? sí, ¿cómo nos vamos a beneficiar de la inversión? Te ha ocurrido, Luisa? Todo el tiempo. Todo el tiempo, y creo que ese es un componente bien importante para todos, no solamente en procesos, sino en cualquier rol del proyecto, y es tener claras las palancas de valor del proyecto y entender cuál es la cifra, los números que mueven ese proyecto. Sí, porque a veces es como, sí, yo conozco el caso de negocio, pero muy difícil llegar a entender cómo se va a materializar y cómo esas acciones que yo estoy haciendo desde el rol que estoy haciendo van a permitir esa materialización. Hay un cuadrito que tiene como el apellido Dupont, en donde empieza a desagregar, y de pronto lo dejo como parte de la siguiente sesión, que es bien chévere, en donde uno empieza a desagregar como los costos de cada uno de como de esos, como una estructura de costos, en donde uno empieza a mirar cómo cada cosa va aportando, va aportando, va aportando desde su rol, desde su punto a ese gran objetivo, ¿no? Entonces, llegar a tener eso claro es complejo, sobre todo, vuelvo y digo, cuando hay resistencia a entregar las cifras, pero es algo que hay que hacer y es la forma en que nosotros desde procesos, pues, de alguna forma, vendemos nuestro trabajo, ¿no? Porque, pues, no es como voy a aplicar esta X o Y cosa para el mejoramiento, porque muchas veces es como, no, vamos a aplicar esta herramienta con eso. No, realmente el objetivo es, no sé, disminuir ciertos tiempos o que son como todas esas características de calidad. Y no importa la herramienta con la que llegues, ¿sí? Porque la herramienta es como voy a hacer una silla.
Ah, para eso voy a utilizar martillo, voy a utilizar puntillas, voy a utilizar lija, voy a utilizar madera, etcétera. Entonces, más allá de, y entonces voy a utilizar madera, puntillas, sí, que es como el análogo de voy a utilizar la herramienta A, B o C. No, el objetivo es voy a hacer una silla o voy a llegar al mejoramiento de los tiempos de respuesta o del lead time de esto, ¿sí? De X proceso. Bueno, Luisa, eso es súper interesante entonces para la siguiente sesión, porque en ocasiones creo que también es un reto, como en todo, todas las iniciativas se deben vender bien, ¿no? Entonces, captar la atención de los patrocinadores, de las directivas, del propio equipo de trabajo, entonces va a ser interesante la próxima sesión. No sé si alguien más del auditorio tiene alguna inquietud. Creo que no, no hay manitas arriba. Tan como tímidos hoy. Ah, bueno, ahí hay una manito. Y barra. Hoy no, Vamos. A mi siempre, Iván. tocayo. Siempre han dado muy tímidos. Luisa, y de verdad, muchas gracias. Creo que es muy interesante el tema y el tema de procesos. Esperaría la próxima sesión para ir aclarando de pronto las dudas que tengo, porque algo que me parece relevante es que en estos procesos de cambio tecnológico, con tantas herramientas que hay, el tema de procesos se ha dejado muy de lado. Entonces, digamos que pasó de moda. En algún momento cuando uno hablaba de gestión de calidad, todo el mundo estaba enfocado en procesos y todo el mundo estaba pensando en el proceso. Y mi percepción es que hoy en día todo el mundo piensa es en la herramienta y deja muy de lado el proceso. Y cuando uno quiere meter o involucrar, el proceso todavía se ve como un requisito. Y la gente dice, pues toca hacer esto porque al final hay alguien de procesos molestando, pero no le ven el real valor que tiene, ¿vale? Y cómo ven el proceso como una ayuda, bien sea a la gestión digámoslo así, de producción o a la gestión de un proyecto como tal. Y muchos tendemos a caer en verlo como requisito y no como ayuda dentro de la misma ejecución de los procesos. Entonces, ese es mi comentario y es cómo volver a retomar eso. Espero que en la próxima sesión, pues las herramientas que nos has dado muy positivas y cómo ir mirando ese caso de negocio, cómo venderlo, cómo hacerle ver a la gente que sigue habiendo una importancia fundamental en el proceso, que muchas herramientas quedan mal configuradas porque no se tiene claro cuál es el proceso que se quiere desarrollar, qué es lo que se quiere solucionar, y muchas veces culpamos a las herramientas cuando la verdad, el gran problema de fondo está en la definición del proceso que estamos llevando. Muchas Ajá. gracias. Muchas gracias a ti por tu comentario, porque sí, realmente es un dolor que se vive, que se está viviendo y que al final, así haya pasado de moda, porque realmente el tema de procesos no debería verse como una moda, es un reto del equipo, es un reto de todos los que trabajamos precisamente en este tipo de equipos que aportan su visión desde el proceso y es precisamente un poco cómo se ha venido esa interacción viendo como un requisito, como una norma, como algo que tengo que entregar porque me lo piden, pero no como aporte de valor. Entonces me quedo como con esa solicitud para que veamos a partir, digamos que no solamente de un comentario, sino de pronto de herramientas, cómo nosotros podemos llegar a mejorar ese relacionamiento y cómo de verdad el proceso ayuda o cómo es la contribución del proceso, por ejemplo, en un tema de proyecto de implementación tecnológica. Y creo que vas a decir algo más. Sí, lo que pasa es que me puedo parar en la palabra acá porque es uno de mis temas favoritos, pero también mira que el choque que me ha pasado es en esta época digital con tantas herramientas que hay y muchas veces en procesos, y lo estoy viviendo hoy en día, volvemos a temas documentados en papel, a temas, digámoslo así, muy análogos. Entonces, de pronto en la siguiente charla, ver cuáles son esas nuevas tendencias que nos ayudan a que los procesos también se digitalicen como proceso.
No sé si me hago entender. A veces uno dice, oiga, necesitamos el manual de procesos y sí, mire, es este Excel y es algo gigante y uno dice, oye, documentémoslo de otra forma, busquemos otras salidas y digitalicemos, actualicemos nuestra forma de ver los procesos. Sí, que a veces estamos todavía en muchos temas análogos y la velocidad nos da que cuando terminamos de documentar el proceso ya se está cambiando por otro. De acuerdo. Y los controles y se ve mucho hacia el control, pero no hacia hacia la solución de temas. Claro que sí. Me llevo entonces también ese puntico para que lo abordemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por tu aporte. No sé si alguien más tiene algún comentario. Creo que no. No, señora. Bueno, Luisa, entonces solo me resta agradecerte nuevamente por tu colaboración. Sé que es una temática muy interesante y que incluso la vez pasada les mencionaba en la primera sesión que alrededor del 11% de los servicios que nosotros prestamos en Pace Consulting en clientes son analistas de procesos o especialistas de procesos. Digamos que es el segundo que más ofrecemos a clientes después del líder técnico. Es el segundo rol más representativo dentro de Pace Consulting. Entonces, Luisa, mil gracias. Luego vamos nuevamente a la cuarta sesión. Luego te cuadramos como el día y la fecha como tal. Pero muchas gracias por tu aporte y por tu conocimiento, Luisa. Con mucho gusto, equipo. Pues esa es la idea, poder compartir un poco de lo que conocemos y que les pueda servir en su día a día. Listo, genial. No olviden que vamos a subir la grabación al canal de YouTube, que por ahí lo escribí en el chat para los que estén interesados en si se perdieron alguna parte o alguna de las sesiones anteriores o otra de las temáticas que hemos abordado, pues allí pueden consultar previamente, posteriormente la documentación, el video. Bueno, Luisa, mil gracias nuevamente y voy a pausar ahora sí el video, la grabación. Vale, equipo, muchas gracias. Feliz almuerzo y feliz tarde. Igualmente, Luisa. Que estén muy bien. Buen Chao, apetito, muchas chao. gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Dale, buenas tardes, gracias. Gracias.